sodio. Que absorba el sodio. Entonces tiene que está estrechamente relacionada con el equilibrio hidroelectrolítico. Al permitir la reabsorción de sodio, cloro y agua, la expresión de potasio a nivel renal. Esa es la función como tal. Si no está presente, siempre va a haber una acumulación principalmente de potasio. ¿Cómo se va a observar en un PQRS? En el complejo PQRS, nosotros tenemos un electrocardiograma y tenemos un aumento en los niveles de potasio. Primero va a haber un alargamiento de la onda P. La onda P puede estar alargada o incluso en algunos casos puede estar ausente. Se tiende a perder la onda Q. Hay una onda R, pero más amplia, S, y con pérdida total de la onda T. ¿Por qué? Porque no hay polarización por parte de los ventrículos, que es la onda T, y las aurículas, que es la onda P. Por supuesto, la onda QRS tiende a alterarse o a alargarse porque esta es la contracción ventricular, que es la que demanda más. Pero como hay una elevada concentración de potasio, esto tiende a alterarse. En vez de ser un PQRST, pasamos a una leve pérdida de la onda Q, alargamiento de la onda R y ausencia de la onda T. Y el espacio que debe haber entre uno y otro tiende a ser mayor por esta acumulación de potasio. También puede producir hipovolemia porque al no poder reabsorber sodio no hace la reabsorción de agua. Lo que conlleva a una hipotensión, a un menor gasto cardíaco por aumento de los niveles de potasio y un menor riesgo sanguíneo renal, que da lugar a una azoemia prerrenal. El cortisol participa en numerosos procesos celulares, sobre todo en el metabolismo celular. Su disminución provoca síntomas gastrointestinales, entre los cuales estaría anorexia y vómito, letargo e intolerancia al estrés. Los hallazgos clínicos más frecuentes son letargo, anorexia, vómito, depresión y signos de hipovolemia, bradicardia, hipotermia, tiempos de rellenado capilar retrasados, y la gravedad de la enfermedad es variable, ya que la crisis aguda puede terminar en un shock y muerte si no se administra un tratamiento esencial. El diagnóstico es básicamente clínico, ya que la escasa especificidad del cuadro clínico dificulta considerablemente el diagnóstico del clínico de esta enfermedad, ya que la deficiencia de sodio, el aumento de la bradicardia, la hipovolemia, todo esto puede ser por cualquier enfermedad. No tiende a ser específico. Para llegar a un diagnóstico específico, tendremos que haber tenido una historia de que la animal haya sufrido de Cushing, que haya tenido tratamiento, o que simplemente no hay ninguna otra alteración, ni endocrina para hacer una diabetes insípida, ni metabólica, ni siquiera poder observar una enfermedad renal. Simplemente está la deficiencia de estos mineralocorticoides y glucocorticoides. El diagnóstico de laboratorio, las alteraciones del hemograma suelen ser anemia leve o moderada, normocítica, normocrónica, que puede ser en cualquier patología de tipo no regenerativa, y ausencia de un leucograma de estrés, que esto sí lo puede diferenciar del hiper, ya que como aquí no hay un metabolismo eficiente, ya que no hay presencia de cortisol, no hay glucólisis, no hay lipólisis, no hay estrés. Por eso no hay un leucograma de estrés, que es neutrofilia con leucocitosis. Podemos o no observar eosinofilia, pero recuerden que esto es simplemente un valor relativo. En el perfil bioquímico, los hallazgos clásicos son las alteraciones electrolíticas, tipo escalimia, hiponatremia e hipocloremia, porque no es capaz de ser absorbido por el túbulo contorneado distal y el túbulo colector.
Además, frecuentemente la presencia de azoemia prerrenal, hipoglucemia, hipercaliemia y acidosis. Los perros con hipoadrenocorticismo secundario espontáneo no presentan alteraciones bioquímicas detectables. Uno de los signos característicos que nosotros podemos encontrar cuando estemos pensando en hipoadrenocorticismo es que si tenemos un aumento de los niveles de potasio, va a alterar el complejo QRS, donde hay ausencia de la onda P. La onda T tiende a estar incluso negativa y no hay complejo Q a veces, o no hay complejo S. Todo esto se tiende a alterar. ¿Cómo lo vamos a ver de tipo anatómicamente? Nosotros realizamos una radiografía, en este caso sería ventro dorsal. ¿Y qué es lo característico de este corazón? Signo de la D invertida. Signo de la D invertida. ¿Ah? Signo de la D invertida. Bueno, no. No. Se ve más pequeño de lo normal. Recuerden que el corazón tiende incluso a llegar a esta zona. Si hay un aumento del potasio, hay un alargamiento de la onda T. Eso significa que hay una deficiencia en la contracción, tanto auricular como ventricular. ¿Qué hace el corazón? Lo que no se usa se va atrofiando. Y algo característico del hipoadrenocorticismo, que como no hay una contracción eficiente por parte de los ventrículos y aurículas, es normal encontrar una microcardia. Esto lo podemos observar incluso en animales con tiempo prolongado o con una fase crónica del hipoadrenocorticismo. Si en una microcardia hay una deficiencia del gasto cardíaco, hay una deficiencia del volumen o de la fuerza de contracción, disminución de la precarga, y todo esto se puede reflejar de forma clínica como intolerancia al ejercicio. Hay un menor riego sanguíneo de los vasos pulmonares y microhepático. ¿Qué pasa? Recuerden que el corazón lleva la vena cava. La vena cava posterior, que pasa al abdominal, que pasa al tronco celíaco, e irriga, o por lo menos recoge la afluencia del hígado. Al tener una disminución en el gasto cardíaco, va a haber un menor aporte, y en la contraparte de un aumento o una insuficiencia cardíaca derecha que aumenta las presiones, específicamente en esta zona que produce congestión hepática, si hay una disminución del riego sanguíneo del gasto cardíaco, va a producir una disminución hepática. Es el todo como contraparte, todo empieza a disminuir. En un electrocardiograma, por supuesto, ya lo habíamos dicho, hay una ausencia de la onda P. La onda T incluso se puede hacer negativa porque no hay una depolarización ventricular. La onda a veces puede estar ausente o no. Hay un alargamiento de la contracción ventricular, porque como si hay un aumento de los niveles de potasio, la contracción no es que sea ausente, pero se hace mucho más lenta. Entonces la onda R se hace mucho más larga, incluso desapareciendo la onda T o haciéndolo irregular. En este caso, este complejo PQRS tiene un alargamiento de la onda PQR, hace una depolarización, hace otro pico R, una onda Q, otro pico R y ausencia de la onda T. Esto es bradicardia, alteraciones de la contractibilidad muscular del corazón. Esto es una arritmia como tal, no hay una ritmicidad en la contracción ventricular. Todo esto es únicamente el ventrículo. Las aurículas están acá, un atisbo de la onda T, y aquí una ausencia de la onda P. Pero esta zona que estamos observando aquí es únicamente la contracción ventricular atípica. Confirmación del diagnóstico, prueba de estimulación con ACTH. Si hay respuesta a los niveles de cortisol después de la administración de ACTH, confirmamos que hay aumento de los niveles de cortisol y aumento de los niveles de aldosterona y se confirma el diagnóstico. Es bastante sencillo. Pero si nosotros conocemos todo esto, ¿cuál sería el tratamiento principal?
nosotros se nos presenta un caso, yo le coloco un caso, paciente canino se presenta con intolerancia al ejercicio, con historia de tratamiento con mitotano y en estado de shock. Ya sabemos que si colocamos mitotano, ¿quién va a disminuir? El cortisol. Disminuye el cortisol, ¿qué más? Disminuye aldosterona. A consecuencia de la disminución del cortisol, ¿qué disminuye? A consecuencia de la disminución del cortisol, ¿qué disminuye? Glucosa. Glucosa. A consecuencia de disminución de aldosterona, ¿qué disminuye? Sodio. El sodio. Perfecto. El cloro también. Pero aumenta potasio. Cloruro de sodio. Conociendo esto y esto, si tenemos un animal que está en estado de shock, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Punto. No hay más para dónde agarrar. Si nosotros tenemos una historia de un animal que ha sido administrado con mitotano, que tiene historia de que se han perdido todas estas células corticotropas, lo primero que hay que hacer es administrar cloruro de sodio, corregir los niveles de deficiencia de sodio y disminuir, por contraparte, los niveles de potasio. Aumentamos los niveles de cloro, de sodio y estabilizamos la contractibilidad muscular a nivel del corazón, que es una de las partes importantes. Si no controlamos los niveles de potasio, el animal pasa a paro cardíaco. Por eso es importante conocer el potasio. Si no conocemos el potasio, el cloro y el sodio, que son los electrolitos básicos, se nos mueren muchos animales por eso, por deficiencia, por no conocimiento de estos valores electrolíticos. ¿Qué sería el siguiente paso? ¿Cuál sería el siguiente paso? Hidratamos. ¿Qué más? ¿Por qué no sería de trozo si tenemos un poco de sangre? ¿No habría que normalizar también los niveles de Si sangre? tenemos glucosa y no corregimos los niveles de sodio, ¿cómo va a haber contracción? O sea, me refiero, después que ya hemos colocado la solución. Necesita resolverlo ya. Estás en shock, ustedes están en la emergencia, necesitan corregir. Lo primero que colocan es cloruro de sodio, no es que le van a pasar un bolo y ya. ¿Qué más necesitan? Una fluido intravenoso, ya que está en el animal con un fluido intravenoso. ¿Qué más pone? No, la dextrosa no, porque ya sabemos que estamos colocando infusión con cloruro de sodio. ¿Qué más? ¿Cuáles son las deficiencias? Glucosa, no estamos colocando glucosa porque estamos colocando cloruro de sodio. ¿Qué colocaríamos entonces? ¿Qué estimularía la glucosa? No, esa es la secuela. El Ranger. Cortisol, pero ¿cómo podemos hacer el cortisol? Con esteroides, glucocorticoides. En este caso sería dexametasona, hidrocortisona o prednisona. Corregir la deficiencia de glucocorticoides para que por la vía gluconeogénica pueda consumir o estabilizar la glucosa. Es estimular la deficiencia de los glucocorticoides. Aparte de eso, ¿cuál más utilizaría? ¿Qué otra cosa sería parte del tratamiento? ¿Cuál es la pérdida principal? Sodio. ¿Cómo controlamos la pérdida de sodio? Sintética. Punto. Ese es el tratamiento. Okay. Si conocemos que el hipoadrenocorticismo es la deficiencia tanto de la aldosterona como de la glucosa, como de glucocorticoides, mineralocorticoides y glucocorticoides por deficiencia de la corteza adrenal.
Lo que tenemos que corregir es la deficiencia de estos glucocorticoides y mineralocorticoides. Lo primero, corregir la emergencia, que es la deficiencia de sodio y de cloro, de electrolitos, no es lo mismo que minerales, de electrolitos, que es sodio y cloro. Y eso lo hacemos con una solución cloruro de sodio, ya sea hipertónica, isotónica. No puede ser hipotónica porque en este caso no hay respuesta. El segundo paso es corregir la deficiencia de glucosa, consecuencia de la deficiencia de glucocorticoides. ¿Y cómo lo corregimos? Con glucocorticoides exógenos. En este caso, un glucocorticoide exógeno sintético de acción rápida, la dexametasona o la metilprednisolona. Porque es de acción rápida, pero de metabolismo rápido. La dexametasona no, pero la metilprednisolona sirve para la emergencia como tal, porque su metabolismo es muy rápido. Entonces tendría que estar en infusión continua. Pero después podemos utilizar hidrocortisona o prednisona. La hidrocortisona sería mucho más leve o menos agresiva para el hígado. Recuerden que todos los fármacos son hepatotóxicos y nefrotóxicos en diferentes categorías. La dexametasona es ligeramente agresiva, pero la hidrocortisona es muy poco agresiva. Por eso es que tenemos que, si estamos presentes, aparte de todo este caso, en un proceso hepático, una deficiencia hepática, recuerden que también hay hipohepatía, el hígado se tiende a hacer pequeño, igual que el corazón, hay que proteger los órganos que quedan. Y segundo, no menos importante, corregir la pérdida de sodio a deficiencia de mineralocorticoides, como aldosterona sintética. Entonces, aquí tenemos el tratamiento. Pero los tratamientos los deducimos conociendo la enfermedad. Lo primero que hay que hacer es fluidoterapia con cloruro de sodio a 0.9, característica isotónica, corregir los niveles de glucocorticoides y mineralocorticoides para corregir la deficiencia de sodio. El tratamiento de acidosis si hay que corregir o estamos presentes en acidosis metabólica, controlarla o hacer un efecto buffer con bicarbonato. Y por último, para estabilizar la hipoglicemia. Pero esto cuando ya tenemos un animal estabilizado y no está consumiendo ningún tipo de alimento. A largo plazo consiste en la administración de mineralocorticoides de por vida para evitar la pérdida de este sodio y junto con los glucocorticoides. En este caso tenemos la fludrocortisona como mineralocorticoides oral o en inyecciones intramusculares o subcutáneas y los glucocorticoides. Esto ya lo hemos. Ok. ¿Alguna pregunta con respecto a hipoadrenocorticismo? ¿Quedó claro? Aparentemente sí, porque todos contestaron de manera lógica eso. Ok. Pasamos a la siguiente enfermedad. En este caso sería enfermedad del páncreas, pero del páncreas endocrino. Para los que colocaron deficiencia pancreática en el examen, si no especificaron que era exocrina, está igualmente mal. Porque el páncreas es un órgano tanto endocrino como exocrino. Aquí tomamos en cuenta simplemente que cuando hay deficiencia de glucosa, el hígado estimula el apetito para que haya consumo, haya absorción, digestión, absorción, aumento de los niveles de glucosa sanguíneo. Es reconocido por el páncreas para que el páncreas libere insulina y actúe sobre los receptores de insulina. Porque recuerden que la insulina no es la que consume o la que introduce la glucosa. Quien introduce la glucosa son los canales GLUT, específicamente los GLUT4. Por eso también se conoce lo que es la resistencia a la insulina. Porque ella no es directamente la que hace la introducción de la glucosa. Ella lo que hace es estimular una proteína que activa de forma indirecta los canales GLUT. Y los canales GLUT introducen glucosa y estabilizan la normoglicemia. Y esto es lo que normalmente pasa. Ahora, tenemos la diabetes mellitus, que es un trastorno metabólico global que se debe a una falta absoluta o relativa de la insulina.
caracterizado por una hiperglicemia crónica. Y es una de las endocrinopatías más frecuentes en perros y gatos y puede llegar a ser mortal si no es tratada correctamente. Igual que en las personas. Las personas que no están controladas, que es más común observar la diabetes mellitus, desarrollan siempre problemas, incluso necrosis de los dedos, que es lo que llaman el pie diabético, por la desmineralización de los nervios. Ok. La etiopatogenia. No se conoce con exactitud su etiología cuando hablamos en perros y gatos. Pero hay dos formas clínicas normales. La diabetes mellitus insulinodependiente, las células beta del páncreas pierden irreversiblemente su capacidad para secretar insulina y es prescindible el aporte exógeno de por vida, lo que llamamos la diabetes mellitus tipo 1. Y la diabetes mellitus no insulinodependiente, las células beta del páncreas conservan parcialmente su actividad y necesidad de insulina exógena es variable. Esta forma es muy rara en perros y gatos y más frecuente en los gatos. ¿Qué pasa? Es rara, ¿por qué? Porque cuando nosotros ya tenemos un paciente que viene por una deficiencia, primero lo característico de ellos, que pasamos a lo mismo: polidipsia, poliuria y polifagia. El paciente siempre llega con clínica de todo esto, pero con pérdida de peso, con vómitos, con estupor o debilidad. Siempre tiene sus características clínicas que son generalizadas. Pero cuando ya tiene todo esto y lo llevan al paciente con todo esto, esto ya es un animal con necesidad de insulina, porque no fue controlado. Ya las células beta prácticamente se perdieron. Y controlarlo a este punto es bastante difícil y siempre es insulinodependiente. Ahora, se conoce una causa bien definida desencadenante de la enfermedad. Se describe como de categoría multifactorial. Puede ser destrucción autoinmune de los islotes pancreáticos, los islotes de Langerhans, los amiloidosis pancreática, que es básicamente como la amiloidosis que ocurre en las válvulas cardíacas, predisposición genética por una deficiencia o una plasia de estas células o a consecuencia de infecciones por una pancreatitis. Recuerden que cuando hay un proceso de pancreatitis, aparte de ser muy doloroso, muy agresivo, esas células que empiezan a destruir todo su alrededor. Al pasar ese evento, si llega a sobrevivir, lo que va a quedar es a cicatrizar. Y ciertas zonas de este mismo páncreas van a quedar funcionales, pero no todas. Lo que va a conllevar a una deficiencia de esta insulina. Otro no menos importante, la no insulinodependiente, la obesidad. Manejar altos niveles de glucosa hace que se exacerbe la producción de insulina, lo que hace que a largo plazo se agote o se fatiguen las células y disminuyan su producción. Glucocorticoides también pueden generar una diabetes, hormonas de crecimiento y progesterona pueden desarrollar diabetes. En los cuadros clínicos, cuando nosotros presentamos o estamos presentes hacia una diabetes mellitus, tenemos que la edad de la mayoría de los perros en el momento del diagnóstico se sitúa entre los 4 y 14 años, después de un desorden en cuanto a la alimentación. Lo característico: poliuria, polidipsia y polifagia y pérdida de peso. Pero recuerden que no es característico únicamente de diabetes. Puede haber polidipsia, poliuria, polifagia en cuál otra patología. Hipo no. Hipertiroidismo sí, porque aumenta el metabolismo. ¿Cuál más? Lo vimos ayer también. Hiperadrenocorticismo, porque también es un estímulo del metabolismo. Son varias las complicaciones que se pueden presentar a largo plazo.
En este caso, lo más común que podemos observar cuando tenemos diabetes, que ojalá no tengamos nadie, hipoglicemia y atrofínica. Ustedes saben que cuál es el problema de la diabetes. ¿Qué es lo más característico de la diabetes? El aumento de la glucosa o glicemia basal. Cuando hablamos de glicemia basal, es la glicemia de prepandrial o en ayuno. O en ayuno. Es lo mismo. La glicemia prepandrial, que también se denomina glicemia basal, que tiene que tener un valor normal 70, 100 miligramos por decilitro. Si llegamos al gato podemos llegar hasta 120. Pero eso es lo normal. Resulta que cuando hay una glicemia basal por encima de estos niveles, es donde consideramos diabetes. Cabe destacar que hay ciertos fármacos que pueden estimular el aumento de la glucosa e incluso prepandrial, como cuál, los esteroides. Entonces tiene que tomar en cuenta todos esos detalles. Esto es un animal que básicamente no tiene nada en forma aparente, pero conseguimos niveles de glucosa altos, prepandriales. Vamos a decir que tiene niveles de 120, 160 o incluso 200 miligramos por decilitro. Prepandrial. Pero resulta que la hiperglicemia no es lo que lo mata, sino ¿cuál es la principal causa de muerte en estos casos? ¿Ah? La hipoglicemia, pero ¿en dónde? Resulta que el animal está en hipoglicemia, pero estando en hiperglicemia. ¿Cómo es eso? El animal está en hipoglicemia estando en hiperglicemia. ¿Por qué? ¿Están? O sea, para su fisiología no. No. ¿Ah? Eso es la causa. Pero ¿por qué el animal está en hipoglicemia estando en hiperglicemia? Los niveles de sangre son altos. Estamos hablando de que tiene 160, incluso 200. Celular. Celular. Es la incapacidad de que esta glucosa pueda entrar dentro de la célula y cumplir su función. Esa es la causa del mal. Por eso, estando en hiperglicemia, el paciente está en hipoglicemia celular. ¿Sí entienden esa parte? Porque no es lo mismo la hiperglicemia que es los niveles de glucosa plasmáticos, los que están en el suelo, en el plasma. Porque esta es la glucosa que está dentro de la célula, que es la que se necesita, porque la glucosa se necesita dentro de la célula para que entre en el ciclo de Krebs y pueda ser en glucosa 6-fosfato, 1,6-bifosfato, piruvato, hasta llegar al acetoglutarato y generar ATP. A consecuencia de la glucosa, pero tiene que introducirse dentro de la célula para ejercer su función. Pero resulta que ella está libre en sangre, ella no puede introducirse porque quien estimula la entrada de la glucosa es la insulina, que estimula los receptores o los canales GLUT. Si no estimula canales GLUT, no se introduce glucosa, no entra al ciclo de Krebs, no hay ATP. Y por eso muere. Pero ¿qué pasa? Resulta que como la célula está en deficiencia de glucosa, ella estimula la formación de glucosa. ¿Y cómo lo hace? ¿Quién es el primero que aumenta? El cortisol. Cortisol. Para producir lipólisis. Y por eso es que pacientes con diabetes son pacientes flacos. Segundo, rhabdomiólisis, a consecuencia de T3
y T4. Produce la destrucción por estimulación del mecanismo funcional muscular para destruir la célula, producir ácido láctico, que ese ácido láctico tiene que entrar a la gluconeogénesis para generar glucosa. Entonces también hay pérdida de masa muscular. ¿Me van siguiendo hasta acá? Esto lo hemos mencionado mucho. Hasta aquí estamos bien. ¿Alguna duda? Ok. Por eso es que estos animales, a partir del cortisol, que no tiene depósitos de grasa, y de la reactomiólisis a consecuencia de las hormonas que estimulan el metabolismo, como T3 y T4, producen un animal con pérdida de condición corporal. Un animal caquéxico. A pesar de que come y come y come porque tiene polifagia. Bebe y bebe agua porque tiene polidipsia. Pero resulta que como no es capaz de introducir esa glucosa dentro de la célula, lo usa de las reservas. Pero ahora hay un detalle. Ella la sigue produciendo, pero tiene una deficiencia de glucosa a consecuencia de que no hay insulina. Si no hay insulina, por más que siga produciendo glucosa, sigue sin poder utilizarla. Eso hace que se estimule más estos mecanismos de homeostasis. ¿Cómo se traduce una exacerbada producción de estos mecanismos de homeostáticos? Si tenemos una exacerbada producción, porque el animal primero no está consumiendo, segundo activa todo eso, pierde todas las reservas, pierde todo, pero aún así no es capaz de introducir glucosa dentro de la célula. Estimula y exacerba todos estos mecanismos, incluso a nivel del sistema nervioso central. Y eso se traduce como convulsión. Convulsión. Por eso es que una hipoglicemia genera una convulsión extracraneal, a deficiencia de los niveles de glucosa. ¿Entienden esa parte? Sí. Esa es una de las causas de muerte principales de los pacientes en un estadio de hipoglicemia, porque no es capaz de generar o usar esa glucosa. Y a medida de que no genera esa glucosa y no es capaz de absorberla, activa todos estos mecanismos para por lo menos estabilizarlo, pero no tiene la capacidad de usarlo porque no puede introducirlo dentro de la célula, incluso llegando hasta la convulsión, agotando todas sus reservas y pasando a la muerte. ¿Alguna duda? No. Para eso tenemos por eso tenemos estos signos clínicos: poliuria, polidipsia, pérdida de peso persistente, cataratas. Resulta que, ¿cuál sería la fisiopatología de las cataratas diabéticas? Un animal que siempre está en un aumento de lipólisis siempre genera cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos también aumentan los niveles de colesterol y los niveles de triglicéridos, porque no son capaces de transformarlo todo en glucosa. Pero siempre maneja altos niveles tanto de cuerpos cetónicos, colesterol y triglicéridos. Y todo eso circula y circula y circula, pero sin poder usarlo. Resulta que ellos no es que se mantienen en sangre, ellos pueden atravesar los tejidos. Y uno de esos tejidos que pueden atravesar es el cristalino. Y él empieza a acumularse, y como es grasa, como son cuerpos cetónicos, son colesterol y triglicéridos, recuerden que la grasa como tal es blanca en este caso, y se deposita en el cristalino, genera cataratas. Las cataratas diabéticas no es nada más que el acúmulo de colesterol y triglicéridos a nivel del cristalino. Esa es la catarata diabética. Empiezan a acumularse todos estos niveles de colesterol y triglicéridos en el cristalino y hace una opacidad del cristalino, no opacidad corneal, no es lo mismo. Y
cuando veamos ojos lo vamos a entender un poco más. Pero tienen que diferenciar eso, que cuando se coloca opaco el cristalino no es lo mismo que se coloque opaco la córnea. Estos niveles, tanto de cuerpos cetónicos, colesterol y triglicéridos, también puede generar una uveitis, que es la inflamación de la uvea, que la uvea no es nada más que el complejo por córnea, membrana coroides, cuerpo papilar y iris. Ese es la uvea. Lo vamos a ver nuevamente en ojo. Infecciones bacterianas, especialmente en el tracto urinario. ¿Por qué? Le damos sustratos a las bacterias, en este caso glucosa. ¿Y cómo es esto? Sí, no, ¿por qué? ¿Hasta qué nivel soporta el riñón? 180. Muy bien, coño, por lo menos se lleva nada. Sea. Por encima de 180 miligramos por decilitro hace que los riñones no sean capaces de reabsorber esta glucosa y pasa. Cuando ustedes vean glucosa en orina, que tengan un examen, un uroanálisis y vean que la glucosa está en la orina, tiene dos puntos. Primero tiene una insuficiencia renal crónica que ya no filtra nada. Entonces podemos conseguir normoglicemia, pero glucosa en orina. Entonces eso es lógico. Si no, pierde la capacidad de filtración, igual que las proteínas. Pero si no pierde esa capacidad de filtración, sino que tiene bunicreatinina dentro de lo normal, pero tiene glucosa por encima de 180, perdón, tenemos una cruz de glucosa en orina, sabemos que en sangre está por encima de 180. En un paciente no renal crónico. ¿Entendieron esa parte? Sí. Ok. Lo otro, puede haber una pancreatitis crónica porque siempre va a haber ese estímulo hacia el páncreas, pero no va a haber respuesta. Va a haber una fase de cetosis. ¿Por qué? Por la lipólisis. El cortisol estimula formación de cuerpos cetónicos por lipólisis y genera cuerpos cetónicos que genera esto mismo, cetosis. No es más que el acúmulo de cuerpos cetónicos, eso es la cetosis recurrente o la cetoacidosis, porque también genera ácido láctico. Siempre va a haber lipólisis. Neuropatías periféricas también pueden presentarse. Hipertensión sistémica también puede presentarse. ¿Qué puede presentarse pero ser poco común en el perro? Neuropatías periféricas, que es lo que llamamos en las personas, es muy común observar el pie diabético, pero es a consecuencia de que hay una deficiencia de esta mielina y evitan sus receptores, pero eso es lo que llamamos la neuropatía periférica. También puede pasar, pero es poco común. Por lo general estos son pacientes crónicos de por vida, mayor de 5 o 10 años con cronicidad, y generan este desarrollo, o sea, desarrollan esta enfermedad. Neuropatías diabéticas, proteinuria, glomerulosclerosis. ¿Saben qué es la esclerosis? Siempre lo escuchan pero no saben qué es. Resulta que en los vasos sanguíneos todo está de acuerdo a un endotelio, y por debajo del endotelio está la membrana basal, que después viene la adventicia, después viene la muscular. Sí, el subcutáneo. Todo hasta ahí vamos bien. Resulta que los procesos inflamatorios a nivel de los vasos sanguíneos se caracterizan por ser un acúmulo de grasas, específicamente a nivel del subcutáneo, de la membrana por debajo de la membrana basal. Y empiezan a formarse estos ateromas o estas capas de grasa, entonces genera un proceso inflamatorio, porque resulta que en este caso la grasa también forma grasa o está presente en procesos inflamatorios. Entonces forman esa capa de grasa,
producir una capa esclerótica a base de grasa. ¿Qué ella va a llevar? A una estenosis del vaso sanguíneo, ya puede ser venoso, ya puede ser arterial. Pero la esclerosis no es nada más que la formación de placas de grasa a nivel de los vasos sanguíneos. Retinopatías, donde podemos observar que también puede generar hipertensión, y esa hipertensión también genera estas placas escleróticas que pueden generarse en la membrana coroides. Recuerden que la membrana coroide, yo les mencioné ayer, que es la parte vascular del ojo. Esto es la parte o el fondo del ojo, que tiene la córnea, la membrana coroides y la retina. Si hay esclerosis de estos vasos sanguíneos, produce una disminución del riego de flujo sanguíneo que puede llegar incluso a la obstrucción total del vaso sanguíneo y generar isquemias. Al generar isquemias, facilita el desprendimiento de la retina, y es una de las causas de que los pacientes, me acuerdo que papá sufrió de cataratas con desprendimiento de retina a consecuencia de la diabetes. Tuvo desprendimiento de retina por trombosis de los vasos sanguíneos. Eso puede pasar. Por eso tienen que cuidarse mucho de estos niveles de glucosa. Insuficiencia pancreática exocrina también puede generarlos. Paresia gástrica, hipomotilidad intestinal y dermatopatías diabéticas. Ok. ¿Entendiste? El diagnóstico de laboratorio es muy sencillo. Nosotros estamos atendiendo a un paciente que tiene tiempo prolongado sin poder alimentarse. Medimos glucosa y está por encima de 150, es un paciente que es característico de diabetes. No hay que olvidar que en los gatos, tanto sanos como afectados en cualquier proceso, tomen en cuenta esto: los gatos sanos o afectados en cualquier proceso desarrollan con mucha frecuencia hiperglicemia al estrés. Por eso los gatos es delicado administrarles glucosa, lo cual dificulta el diagnóstico de esta especie y puede inducir a errores considerando como diabéticos a gatos que no lo son. Para evitar esto se puede recurrir a pruebas diagnósticas complementarias. Exámenes complementarios: una hematología, un uroanálisis y una química sanguínea. Las hematologías tienden a ser normal. Si existe una pancreatitis o infección, vamos a conseguir leucocitosis con neutrofilia o un leucograma de estrés. El perfil bioquímico, podemos conseguir hiperglicemia, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. O sea, estos factores o estos a consecuencia o subproductos del metabolismo que tienden a elevarse pero no a usarse o a consumirse. Actividad de la alaninoaminotransferasa aumentada, que esto es una enzima de ¿dónde? La alaninoaminotransferasa, el hígado, el ALT. ¿Ok? La actividad de la fosfatasa alcalina aumentada. ¿Dónde, en qué casos está la fosfatasa alcalina aumentada? En alteraciones óseas y también hepáticas. ¿Qué más? En corazón, creo que no, sí. No. Es muscular. Fosfatasa alcalina. En el hueso. ¿Qué más? Problemas con calcitriol. No. Muscular. Por casualidad. ¿O me equivoco? La muerte celular inespecífica. Sí puede estar en procesos óseos, sí puede estar en procesos hepáticos, sí puede estar en procesos de muscular, diarreicos, todo. Cualquier cosa que produzca una destrucción celular va a aumentar la fosfatasa alcalina. Por eso es que cuando hay procesos infecciosos hacen perfil químico para estabilizar o poder monitorear. ¿Qué fue lo que pasó con Patty? Perdón, con la pregunta número 2 del
del examen. Sí. Que tenía fosfatasa alcalina elevadas con AST, ALT y GT normal. Pero tenía la fosfatasa alcalina elevada. Pero resulta que se le observaba esa necrosis de la lengua. No, el hueso no está, simplemente muerte celular. Eso hace que aumenta fosfatasa alcalina. Entonces, fosfatasa alcalina es no específica para metabolismo hepático. Fosfatasa alcalina es para detectar algún deterioro celular no específico. Saben que se están muriendo algunas células. ¿En dónde? No sé, pero se están muriendo. ¿Claros ahí? ¿Alguna duda? Ok. En el examen. Bueno. No, pero en este examen sale muy bien todo eso. El análisis de orina, densidad urinaria normal mayor de 1025, pero a consecuencia de glucosa. Glucosuria, cetouria, proteinuria y bacteriuria. Por eso este acúmulo de detritos de metabolismo aumenta la densidad urinaria. A pesar de tener poliuria, que si hay poliuria la densidad urinaria debería estar siempre baja, porque no tiene la capacidad de concentrar. Pero si tenemos 1025 y tenemos poliuria, sabemos que la consecuencia de ese aumento de la densidad específica viene dada por cuerpos cetónicos, por glucosa, por proteínas y por metabolismos bacterianos. Eso es la respuesta en estos casos. Pruebas auxiliares: existe pancreatitis, la lipasa sérica anormal, normal o aumentada, amilasa sérica normal o aumentada, y si existe insuficiencia pancreática exocrina, baja la existencia de pancreatitis, puede ser normal o aumentada. Es poco específico. El tratamiento siempre va fundamental en la reducción o desaparición de los signos clínicos. Mantener la normoglicemia durante la mayor parte del día. El tratamiento dietético y el manejo es importante. La dieta debe ser constante en cantidad y calidad, por lo que se recomienda un empleo de dietas comerciales o caseras que cumplan los requisitos exigidos. Instaurar un programa de ejercicio físico diario también es importante en estos casos. El tratamiento para la hipoglicemia con hipoglicemiantes orales también tiende a ser importante si hay receptores hacia esta insulina, ya que tenemos la metformina, que es un agente antihiperglicemiante que mejora la tolerancia a la glucosa en pacientes con diabetes tipo 2, donde la deficiencia es parcial de insulina, reduciendo los niveles de glicemia basal y postpandrial. Recuerden que el basal es prepandrial. Disminuye la producción hepática de glucosa, la absorción intestinal de estimula, intestinal de glucosa, y mejora la sensibilidad de la insulina mediante la captación y utilización de la glucosa periférica. Entonces no es que estimula la producción de insulina, lo que va a estimular es la sensibilidad hacia los receptores de insulina. Por eso llamamos lo que es la resistencia a la insulina, que hay deficiencia de estos receptores y no tiene ningún efecto. La metformina no produce hipoglicemia en pacientes normales o con diabetes tipo 2. Por eso es que lo utilizan mucho para rebajar, porque estimulan los niveles de glucosa dentro de la célula, disminuyendo el centro del apetito y disminuyendo el consumo. Porque con ello pueden estabilizarse, porque él no produce hipoglicemia periférica. Tampoco causa hiperinsulinemia, entonces es bastante seguro. Aquí tienen la dosificación, pero es poco usado, ya que cuando se diagnostica la enfermedad es insulino dependiente. Ya el deterioro del páncreas está bastante avanzado. Esa terapia y esa dieta las colocan mucho, y estos fármacos los usan mucho los nutricionistas. Son pacientes que quieren ganar de peso. Lo otro que podemos utilizar
Son los tipos de insulina comercializados que suelen utilizarse en perros y gatos diabéticos, que incluyen insulina de acción intermedia, lenta e insulina de acción prolongada, con el fin, si la tenemos o usamos insulina lenta, que por lo general es la que proporciona de origen porcino, una opción de cada 12 horas. En el perro tiene una opción de 8 a 14 y en el gato igualmente. Pero aquí tenemos otras insulinas, en este caso tenemos de origen bovino, que se debe colocar cada 12 horas. Tenemos otro tipo de insulina que se puede utilizar de cada 6 a 8 horas. Pero recuerden que gracias Armando hizo una pregunta bastante importante: ¿cuándo usar insulina o no? Es una pregunta muy importante, porque cuando nosotros estamos estableciendo un tratamiento con insulina para corregir los niveles de glucosa, pero resulta que el animal o el paciente está en cetoacidosis. Está en cetoacidosis, un aumento en los niveles de ácido láctico junto con los cuerpos cetónicos. Tienen esa intolerancia a la glucosa. Pero ¿qué pasa? Resulta que si la lógica nos dice que si tenemos un estadio de hiperglicemia y tenemos glicemia por encima de 200 miligramos por decilitro, vamos a colocar un caso exacerbado, tiene 400 o puede tener 500 de glicemia basal. Manejar estos niveles de glucosa es bastante tóxico, incluso para el organismo. Nosotros no podemos llegar a colocar insulina y bajar estos niveles de glucosa a 100, porque esto causa muerte. A pesar de que tenemos la glucosa en 100, en un estadio normal. Punto importante primero: un animal o un individuo, vamos a generalizarlo, porque puede pasar tanto en animales como en personas, que maneje niveles de glucosa por encima de 500 miligramos por decilitro. Es un animal que por debajo de 150 miligramos por decilitro basal está en hipoglicemia, porque maneja altos niveles de glucosa. No lo podemos llevar a 100 porque produce hipoglicemia, y la hipoglicemia produce muerte. Si nosotros utilizamos insulina y producimos esto, podemos llevar a muerte, pero no obstante por la hipoglicemia, sino que resulta que la insulina necesita o utiliza canales de potasio para entrar o para ejercer acción. Usa los canales de potasio. ¿Qué pasaría entonces? Ajá, ¿qué más? Hay hipotensión, hay todo esto, porque el potasio, que debería estar normal 140 miliequivalentes litro, llega a 200 miliequivalentes litro, o incluso puede llegar a más. Esto conlleva a que produzca paro cardíaco, porque hacemos una hipercaliemia celular. Básicamente paralizamos el potencial de acción de la célula y podemos causar la muerte del animal si no estabilizamos los niveles de potasio. Tenemos que tener en cuenta los niveles de potasio sérico y los niveles de sodio sérico para evitar este
increíble, pero muy común error. Porque no recuerdan que la insulina necesita potasio para poder hacer y ejercer su acción. Ya saben que no pueden utilizar insulina si no conocen por lo menos los niveles de potasio sérico. ¿Alguna duda? Ok. Sí, ¿cuál sería el procedimiento adecuado para esos casos? Ya lo mencionamos todos. Sí, pero Estabilizar, primero tendríamos que estabilizar con cloruro de sodio, tendríamos que estabilizar con potasio. Y la parte de la dosis de insulina en unidades. Unidades internacionales, aquí está todo. Podemos hacer cómo manejar. Aumenta, disminuye. Eso lo puedes manejar de acuerdo a la tabla. Por eso es que yo no me concentro tanto en dosis. Uno tiene una tabla donde puede conseguir todas esas dosis. Lo único que tienes que tomar en cuenta es que hay dosis o hay fármacos, hay insulinas que puedes utilizar cada 6 de acción corta, cada 4 a 6 horas, 6 a 8 horas, o hay insulinas que puedes utilizar de cada 8 a 14 horas, ya sea de larga o de corta acción. ¿Alguna otra pregunta? Una vez que se estabiliza el paciente con relación con aleja, se le receta insulina dependiente, ¿cómo se lo manejaría? Si maneja 500 miligramos o sea, si maneja 500 de glucosa, ¿cómo se usaría? Tendrías que hacer la relación de los niveles de glucosa O sea, se bajaría que sea la mitad, 250, estabilizar y ir bajando progresivamente. ¿Así? Si ven que ustedes bajan los niveles de glucosa a 100 miligramos por decilitro después de haber llegado a 500 miligramos por decilitro, aquí se indica colocar dextrosa para evitar estos efectos secundarios. Incluso necesitan colocar potasio. Pero en esto tienes que tener cuidado, ya que algo característico que puedes encontrar cuando haces este cambio brusco es que el animal tiende a ponerse somnoliento, produce bradicardia, produce disnea. Si observas todo eso después de un tratamiento con insulina, lo primero que tienes que hacer es aumentar los niveles de glucosa y de potasio, porque todo eso se seca. Una de las cosas importantes que ustedes tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, los que quieren ir o los que quieren estar presentes o dedicarse a la parte de quirúrgica, es que cuando ustedes hacen o atienden pacientes por encima de los 8, 10 años, son animales que ya tienen deficiencia. Y muchas veces cuando está postquirúrgico, convulsión. Pero entonces, pacientes que son pediátricos, llamarlos así, postquirúrgico convulsionan, pero resulta que en este caso ustedes intentan colocar benzodiazepinas sin ejercer acción, sin tener efecto. Porque resulta que la causa de la convulsión es extracraneal y es por hipoglicemia. Y eso tienes que tomarlo en cuenta también cuando estés presente en una fase convulsiva en pacientes con historia de deficiencia. Eso suele pasar. Me ha pasado mucho. Pero tiene que tener, por supuesto, la historia del animal. Un animal que puede estar en una condición de normoglicemia pre y postprandial o incluso prequirúrgico, puede pasar esto, pero es porque es deterioro de los pacientes, deterioro del animal, que todas las células empiezan a fallar. Esto suele pasar. Siempre tiene que pensar que un paciente geriátrico, postquirúrgico, convulsiona, medir los niveles de glucosa. Eso puede pasar. No actuar directamente con benzodiazepinas. También puede ser por hipotermia. Ajá. Esto es endocrino.